Continuamos nuestra tertulia y pasamos a nuestra segunda hora, nuestra segunda parte, en la cual, nunca segundas partes fueron mejores, pero parece ser, por los cálculos y por las mediciones de internet y demás, parece que siempre es más mejor, como se decía en Puerto Rico, la segunda que la primera. Como quiera, la hacemos con el mismo cariño, con la misma ilusión, con el mismo respeto que ustedes se merecen. Vamos a seguir haciéndola y siendo, portadores de esperanzas y de alegrías para todos ustedes. Y hoy en los enigmas de la Biblia, y la semana pasada hablábamos de San José, la figura tan polémica, tan olvidada, porque realmente hemos olvidado, lo hemos tachado de un hombre viejo, que lo ponen ahí para disimular, etcétera, cuando de viejo no tenía nada. Tendría 16, 18 años cuando se desposa con María. Que luego no aparece en la vida de Jesús, bueno, eso es otra historia. Pero ya veremos por qué no aparece, porque no les importó un divino a los seguidores de Jesús, la primera generación, la figura de José. No es que no lo respetaran, es que no entraba en su guión, vamos a ponerlo así. Pero vamos, ¿por qué algunos evangelios no cuentan la infancia de Jesús? Si no cuentan de José, podría entenderse, pero que no cuenten de Jesús es ya un tanto extraño. Los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, los 4 comienzan de una forma diferente. San Mateo empieza con la infancia de Jesús. San Marcos, en cambio, con la vida ya adulta del Señor. San Lucas vuelve otra vez a la carga a presentar los relatos de la infancia, y San Juan va más allá todavía, cuando Jesús vivía en el cielo, al lado del Padre, antes de venir a la tierra. Ahora, ¿por qué tanta discrepancia y tanta disconformidad entre unos y otros? ¿Por qué difieren la manera de comenzar la historia de Jesús? ¿Acaso no todos conocían la vida completa del Maestro? ¿O creyeron que algunos episodios no merecían ser incluidos en sus buenas nuevas, en sus evangelios? Para contestar estas preguntas, debemos de tener en cuenta que la persona de Jesús no fue entendida de golpe, como diríamos hoy en Nueva York, no fue entendida de un cantazo, fue gradualmente. Los primeros cristianos iban poco a poco descubriendo, conociendo, apreciando, rechazando las cosas de la vida de Jesús. Y obviamente pasaron muchos años antes de que comprendieran que ese Jesús que había vivido, caminado, comido, bebido, dormido en Palestina junto a ellos, resulta que ese individuo era el Hijo de Dios. Y entonces, como eso viene a parecerse, a preguntarse muy tarde va a aparecer en los 4 evangelios. Vamos por partes. Cuando los apóstoles se enteraron de la muerte y la resurrección de Jesús, salieron a predicar esta increíble noticia. O sea, pensemos que el shock que les produjo a los discípulos de Jesús, la muerte, primero el juicio, el vilipendio que se hizo, la pasión que tuvo que pasar, porque hay discrepancias en el lapso de tiempos, porque está metido todo muy comprimido. El jueves la última cena, la oración en el huerto, el juicio ante Caifás, la llevada ante Pilato, todo en menos de 12-14 horas. Es too much. Y probablemente hay algunos autores que extienden un poco, que por ejemplo podría caber el hecho de que la última cena, en vez de ser el jueves, pudo haber sido el martes o el miércoles. Porque ¿era cena pascual o era cena de fraternidad? Ahí está la pregunta de los 50 millones. Y entonces, pero a pesar de todo, entonces ellos desaparecieron. El único que tuvo los pantalones de quedarse en su sitio fue Juan. Los demás huyeron, y huyeron para salvar el pellejo. Porque había la costumbre de cuando a un líder político, militar, religioso, o a un charlatán, como aquel que dice, lo condenaban a él y a todo su alrededor, a todos sus seguidores. Por eso cuando Jesús se aparece estaban encerrados por miedo a los judíos, nos dice el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Se habían escondido, estaban escondidos. Pero claro, lo que más les va a impactar va a ser la resurrección. Es lo más cercano.
Cuando los apóstoles se enteraron de la muerte y resurrección, salieron a predicar esta increíble noticia. Eso fue lo primero que predicaron. O sea, fue tal el shock, un momento, o sea, como que se les olvidó que les calmó, que multiplicó pan y vino, el vino no lo multiplicó, el vino lo consagró, que resucitó a Lázaro, que resucitó a la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín, que de hecho, entre comillas, entre paréntesis, en el viaje que tenemos a Tierra Santa vamos a ir a Naín por primera vez. Vamos a ir sitios que no se suele ir con frecuencia, porque son para, entre comillas, expertos bíblicos. Y la gente que va conmigo, las personas que van conmigo son expertos, van a disfrutar, van a ver lo que es la Tierra Santa. Cierro el paréntesis y continuamos. Empezaron a predicar asustados, pero lo que más les impactó fue la resurrección. Es algo tan extraordinario, tan maravilloso, tan inaudito, que se convirtió en el único mensaje que les importaba comunicar. O sea, a ellos no les importaba comunicar que Jesús había dicho aménse unos a otros, que Jesús había... No, lo más inmediato es Jesús ha resucitado. Ellos habían visto resurrección de muertos, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, la hija del encargado de la sinagoga, Talita Cumi, levántate. Pero que él mismo haya muerto y él mismo se haya resucitado era demasiado para ellos, y por eso se convirtió en el único mensaje. De todas las formas posibles buscaban convencer a sus oyentes de que este gran prodigio nunca antes había ocurrido, pero que ahora Dios lo había llevado a cabo, y lo había llevado a cabo precisamente en Jesús, y por eso ellos les había cambiado completamente la vida. Si este individuo es capaz de resucitar, ¿qué no es capaz de hacer? Es cierto que ellos habían presentado otras resurrecciones, la de Lázaro, por ejemplo, la hija de Jairo, o la del hijo de una pobre viuda en el pueblo de Naín. Pero todas estas personas habían resucitado y habían vuelto a la tierra, y después tenían que morir otra vez. En cambio, esta era la primera vez que oían que alguien había resucitado para no morir nunca más, que había logrado vencer a la muerte para siempre. Era una noticia extraordinaria, una buena nueva. Por eso llamaron Evangelio, que significa la buena noticia. Eso es lo que significa Evangelio, Euangelos, buena noticia. Buena noticia de Jesús de Nazaret, buena noticia del emperador Constantino, buena noticia de... Ese es un concepto que ya era muy común en el mundo del Nuevo Testamento. Pero para los primeros discípulos, la buena noticia, la gran novedad es que el individuo al cual nosotros seguíamos, que no nos termina de convencer, porque no entendíamos un divino de lo que nos estaba diciendo, pero la gran sorpresa es que hemos visto cómo ha muerto delante de nuestras narices, bueno, escondidos, porque estaban escondidos como ratas, y de repente ha resucitado, y de repente se ha desaparecido de entre nosotros, pero sabemos que está vivo. ¿Por qué? Porque la han visto las de Maús, la han visto unas mujeres del grupo, la han visto Pedro, lo ha visto Juan, lo ha visto Santiago. Lo hemos visto cuando estamos reunidos, que eso, hasta tuvimos que tocar la carne porque no nos lo creíamos. Y esto les va a llevar a pensar en una idea nueva sobre Jesús. Ya no es el predicador, sanador, taumaturgo. Jesús, al resucitar, Dios lo había convertido en su Mesías y por tanto en Hijo de Dios. Es decir, Jesús había pasado a ser nada menos que el Hijo de Dios gracias a su muerte y resurrección. Es como si fuera un upgrade, un levantar de categoría. Jesús era un buen predicador, un sanador, un tipo chévere, un tipo importante, pero de repente resucita y ya se cambia de categoría. Ya es el Mesías, el ungido, el Cristo, aquel que han prometido los profetas. Y es verdad, lo que han dicho los profetas se está cumpliendo en él. Y entonces ya se nos va a presentar como Hijo de Dios. Por eso lo único que predicaron durante la primera etapa de la vida de la Iglesia fue que Jesús había muerto y resucitado. Punto. Y que así se había convertido en Hijo de Dios. No les importó más nada las cosas que habían visto, que habían vivido, que habían compartido. Ahora, ya en una segunda etapa,
En las cartas de San Pablo, que son más antiguas que los evangelios, los escritos de San Pablo era mucho más activo, mucho más espabilado, mucho más preparado cultural y cultualmente. Era políglota, hablaba griego, hablaba latín, hablaba hebreo, al menos esas son las lenguas que sabemos con ciencia cierta que hablaba. Probablemente hablara arameo también, pero al menos con eso se defendía, a latín, griego y hebreo. Y se adelanta, él conoce las estructuras capilares en las cuales está dividido el Imperio Romano. ¿Por qué? Por el negocio de familia. La familia tiene un negocio de fabricación de tiendas de campaña no para los excursionistas, sino para los comerciantes. Las grandes caravanas de comercio que iban de pueblo en pueblo, de región en región, que llegaron hasta la China. Entonces necesitaban una infraestructura para descansar, no había tiempo no había todavía, se habían fundado las líneas de hoteles ni cosas por el estilo. Entonces Pablo es espabilado, conoce la doctrina, se da cuenta y empieza a escribir. Y entonces empieza a escribir sobre todo sobre la resurrección de Jesús. También va a aparecer en el libro de los Hechos de los Apóstoles ese boom primero, esa novedad primera, resurrección de Jesús, resurrección, vida después de la muerte, y vida que no la vemos pero la sentimos. Por ejemplo, en el sermón pronunciado por Pedro el día de Pentecostés, le decía a la multitud reunida: Dios ha resucitado a Jesús, por lo tanto sepan con certeza que Dios lo ha convertido en Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes han crucificado. O sea, aquí la historia es la siguiente: tenemos un predicador famoso, complicado, controversial, todo lo que queramos. Se enfrenta a las autoridades y le cortan el pescuezo, lo desbaratan, lo hacen guiñapo de persona, lo masacran. O sea, más muerto no podía estar. Insuficiencia cardiorrespiratoria, un shock cardiorrespiratorio, el desgarrado completamente hasta decir ya, hasta la náusea, todo su cuerpo. O sea que no se daban 2 centavos por su cuerpo. Bueno, pues resulta que ha resucitado y resulta que se ha transformado. Entonces, por eso Dios ha resucitado. La resurrección ha sido por parte de Dios, no ha sido por parte de un milagrero, de un santón y demás. Y para convertirlo en guía y salvador lo ha colocado a su derecha, el Dios Padre. A San Pablo se le ve decirles a los judíos que cuando Dios resucitó a Jesús se cumplió una profecía que decía: Hijo mío eres tú, pues yo te engendré hoy. Lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versos 33. También Pablo en sus cartas, recordemos una cosa muy importante: Pablo era graduado, vamos a llamar en palabras que entendemos hoy en día, de una de las principales escuelas rabínicas de su tiempo. Por tanto, se había preparado, se había traineado, como se dice en Spanglish en Nueva York, se había entrenado y conocía profundamente las escrituras del Antiguo Testamento. Y conocía en ambas versiones, en griego y en hebreo, sobre todo en griego. Pues bien, en sus cartas repite lo mismo. A los romanos les escribía: su hijo nació de la familia de David humanamente hablando, pero fue hijo de Dios por el Espíritu Santo gracias a su resurrección. Y en la carta a los filipenses: Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por eso Dios lo elevó sobre todo y le concedió el título, el de Señor, que está por encima de todos. O sea, concluyendo este segmento, en un primer momento no estaban dispuestos, no sabían, estaban en shock, vamos a ponerlo de esa manera. Los apóstoles, cada uno de ellos había puesto sus intereses en el seguimiento de Jesús, la mayoría de ellos intereses mezquinos, intereses económicos, intereses políticos, algún interés religioso. Habían puesto sus ilusiones, vieron que la cosa no funcionaba por donde iban, después resulta que se deja matar, pues se dejó matar Jesús. Entonces la gran sorpresa es que a pesar de que está muerta, ha resucitado. Ellos habían visto varios muertos, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro,
Entonces, pero aquí hay algo más, porque ellos resucitan y los vemos, pero aquí resucitan y no lo vemos, pero sabemos que está vivo, porque aparece y desaparece. Cruzan las puertas sin abrir las puertas, cruzan las ventanas sin abrir las ventanas. Qué raro está esto. Pero eso se convencieron y eso fue lo que predicaron. Jesús está resucitado y le ha resucitado Dios, le ha resucitado su Padre. ¿Por qué motivo? No lo sabemos. Hola, padre, ¿qué hace por aquí? Pues buscando maletas. ¿Maletas para qué? ¿Para qué se usa una maleta, Javier? Cuéntame. Pues normalmente para viajar. Pues para eso mismo, para viajar. ¿Viajar a dónde, si se puede saber? Pues muy sencillo, a Medio Oriente. ¿Dónde dijo? A Medio Oriente. Esto es, a Tierra Santa, a Israel, a Jordania. ¿Y cuándo son esos viajes aventureros, padre? Pues ese viaje aventurero, el próximo lo voy a tener del junio 30 a julio 12 del año 2019. Suena interesante. ¿Y qué tiene que hacer quien quiera ir a este viaje, padre? Pues muy sencillo, llamar al 212-244-4778 o si quiere escribir a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Ya lo saben, amigos, si desean vivir momentos especiales en su vida, únanse al Padre Tomás del Valle, el cual está preparando este viaje peregrinación a Tierra Santa. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y tengamos en cuenta entonces lo que hemos dicho hasta el momento. Lo primero que contaron fue lo último que más los impactó, que fue la muerte y resurrección de Jesús. Pablo lo va a repetir. Ahora, Hijo de Dios, ¿desde cuándo? Leemos en las cartas de San Pablo, que son los escritos más antiguos del Nuevo Testamento y de los Hechos de los Apóstoles, que tienen el recuerdo de aquellas antiguas prédicas. Por ejemplo, en el sermón que pronunció Pedro el día de Pentecostés, lo hemos dicho anteriormente, Dios lo ha convertido en Señor y Mesías a Jesús, a quien ustedes han crucificado. Y ante las autoridades judías a donde fueron llevados los apóstoles por anunciar el Evangelio, Pedro explica su defensa. Dios ha resucitado a Jesús y lo ha exaltado con su poder para convertirlo en guía y salvador. San Pablo, por su lado, se le ve decirles a los judíos que cuando Dios resucitó a Jesús, se cumplió una profecía que decía: Hijo mío eres tú, pues yo te engendré hoy. También en sus cartas Pablo repite lo mismo. A los romanos les escribía: su hijo nació de la familia de David humanamente hablando, pero fue hecho hijo de Dios por el Espíritu Santo gracias a su resurrección. Y en la carta a los cristianos de Filipos les dice: Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo elevó sobre todo y le concedió un título que está por encima de todo, el título del Señor. O sea,
es la obsesión de la primera predicación, es la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo sé yo? Obra de Dios Padre. Pero eso lo cambia todo completamente de lo que ellos esperaban de Jesús. Ellos no esperaban una cosa. Primero, no esperaban que lo iban a masacrar como lo masacraron. Y segundo, menos todavía, que iba a resucitar, y resucitó. Y los primeros cristianos pues predicaban que recién en la resurrección Jesús pudo alcanzar la gloria del Hijo de Dios, que no tuvo durante toda su vida. Por eso su actividad y su ministerio en la tierra habían sido tan humildes, porque Dios le reservaba solo para después de su muerte un lugar glorioso y un título divino. Durante su vida pasó sin pena ni gloria. Durante su vida pasó criticado, pasó cuestionado, pasó sufriendo, pasó deprimido. Cuando se deprimió Jesús, pues cuando ve que en el capítulo 6-7 del Evangelio de San Juan, cuando habla de la Eucaristía, después de la multiplicación de los panes, que ve que todo el mundo le abandona. Entonces en ese momento de depresión le dice a los apóstoles: ¿Qué pasa con ustedes? ¿Quieren largarse? Lárguense y déjenme en paz. Como diciendo, no joroben la paciencia ya, he fracasado. Entonces cuando Pedro, sin saber mucho lo que estaba diciendo, bueno, no conocía mucho el alcance: ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Y efectivamente aquí se van a descubrir las palabras cuando van a predicar ellos. O sea, cuando les toca a ellos ponerse en las chancletas de Jesús, de predicar, que van a predicar lo que le hace grande a Jesús, la resurrección. Por tanto, cuando decidieron las primeras comunidades poner por escrito algo de la vida de Jesús, lo único que les pareció importante escribir fueron los detalles de su muerte y de su resurrección. Y así nacieron los relatos de la pasión del Señor. El prendimiento, la flagelación, las humillaciones de los soldados, las negaciones de su amigo Pedro, eso le dolió a Jesús, ni te imaginas cómo. La coronación de espinas, el juicio ante el gobernador Pilato, la crucifixión, las burlas de la gente, las horas de terrible agonía, su muerte como un delincuente, pero finalmente la triunfante resurrección. De los evangelios, por tanto, lo primero que se escribió fue lo último, es decir, la sección conocida con el nombre de los relatos de la pasión. O sea, hasta para escribir su vida fue complicado Jesús. Empezó al revés. Empezó por la muerte en vez de empezar por la vida. Complicado. Ahora, a medida que pasaban los años, la Iglesia entró en una segunda etapa. Recordemos, la primera etapa es del año 0 al año 40. Del 40 al 80 es la segunda etapa. Pero entonces del 80 al 120 es la tercera etapa. Pero los que se habían convertido al cristianismo ya no se contentaban con saber cómo había muerto y resucitado Jesús. Aparte de que les quedaba distante en el tiempo, no lo habían conocido físicamente. Por ejemplo, San Lucas había oído hablar de él, no lo conoció personalmente. Pablo no lo conoció personalmente, había hablado de él. Por un chispito no lo había conocido Pablo, pero no lo conoció. Entonces ya empiezan otro grupo de cristianos. O sea, para el primer grupo, para la primera generación, lo único que les interesaba es eso: Jesús ha muerto, lo han crucificado, lo han masacrado, pero ha muerto y ha resucitado. Eso es suficiente para nosotros. Pero viene la segunda generación, que bueno, muy bien, eso está bien, pero ¿de dónde viene este Señor? ¿De dónde viene su sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir? Entonces empezaron a redactarse algunas colecciones de sus frases más famosas, sus dichos más recordados, sus parábolas, sus milagros más espectaculares, y en especie de hojitas flotantes, o sea, de flyers, que eran empleadas para la lección de aquellos cristianos que pretendían profundizar un poco más en la doctrina del Maestro. O sea, ya la segunda etapa, generación de los 40 al 80, empieza a cuestionarse. Ya, muy bonito, la muerte y resurrección sí nos ha impactado, pero ¿de dónde viene este Señor? ¿Qué diablo ha hecho? ¿Dónde ha nacido? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? ¿Quién es su parentela? Entonces, cosas que la primera generación las daban por obvia porque habían vivido con ellas, y a la segunda generación no es tan claro. Y es humano. La gente nos morimos, nacimos, crecemos, vivimos, nos morimos. Y los que vengan detrás carreen. Pues eso les pasó a ellos también. Pero entonces había que recordar, porque todavía tenían la suerte de que había alguien vivo. Viejito ya, pero alguien vivo que les podía recordar, les podría enseñar y demás. Con estas informaciones, pocas, pero informaciones, los cristianos fueron creciendo en sus reflexiones, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, y comprendiendo mejor el misterio de la persona de Jesús. Y descubrieron que en realidad
pues era el Mesías, y el Hijo de Dios no a partir de la resurrección, sino desde antes de su vida pública. O sea, aquello que la primera generación nos presentó como eso, de un golpe, de un flechazo, de que habían muerto y resucitado. Esto, espérate, es que eso es parte de un proceso que estos anteriores no veían. Y entonces empieza la riqueza de la segunda generación. En realidad, Dios lo había nombrado su hijo cuando Jesús salió a predicar. O sea, recuerdan el Evangelio de San Juan, cuando Jesús se va a bautizar. Aquí tengo mi hijo muy amado en quien me complazco. Una palomita que salió una voz que salió del cielo, que unos lo oyeron, ellos dijeron que había sido un trueno, etcétera. Hay que tener también los oídos limpios, o sea, para escuchar a Dios. ¿Saben cómo se tienen los oídos limpios? Teniendo la conciencia limpia. Seguimos. En materia, descubrieron que en realidad él era el Mesías. La resurrección no fue más que manifestar públicamente lo que ya sucedía. Hola, padre, ¿qué hace por aquí? Pues buscando maletas. ¿Maletas para qué? ¿Para qué se usa una maleta, Javier? Cuéntame. Pues normalmente para viajar. Pues para eso mismo, para viajar. ¿Viajar a dónde, si se puede saber? Pues muy sencillo, a Medio Oriente. ¿Dónde dijo? A Medio Oriente. Esto es, a Tierra Santa, a Israel, a Jordania. ¿Y cuándo son esos viajes aventureros, padre? Pues ese viaje aventurero, el próximo lo voy a tener del junio 30 a julio 12 del año 2019. Suena interesante. ¿Y qué tiene que hacer quien quiera ir a este viaje, padre? Pues muy sencillo, llamar al 212-244-4778 o si quiere escribir a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Ya lo saben, amigos, si desean vivir momentos especiales en su vida, únanse al Padre Tomás del Valle, el cual está preparando este viaje peregrinación a Tierra Santa. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, pero suave. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que si desean enviar sus comentarios, ideas, también sus quejas, preguntas, etcétera, pueden enviar un mensaje de texto o un WhatsApp con su nombre al 917-499-9715. Repito, teléfono para enviar comentarios y WhatsApp 917-499-9715. O si quieren correo electrónico porque tienen más tiempo y más se pueden explayar mejor, tertuliasiglo21@aol.com. Tertulia siglo XXI con números árabes, números normales, los normales de cada día, no números romanos. tertuliasiglo21@aol.com. Ahí nos dicen, nos pueden pelar si les da la gana, no nos vamos a molestar por ello. Nos pueden decir lo que crean conveniente, lo que quieran que se cambie, que se ponga, que se diga. Queremos que sea nuestro feedback los que nos van contestando y demás. La primera etapa, como les digo, de las narraciones que nos han llegado a lo más antiguas son las narraciones de la muerte y de la resurrección. Fue lo que les impactó. Segundo, que Dios lo proclama como hijo de él. Como consecuencia de la muerte, Dios los libera y le hace hijo de él. Pero hay ya un problema en la comunidad, que ha desaparecido la primera generación de creyentes. Por una ley muy natural, se están muriendo. La gente se morían antes, nos seguimos muriendo ahora. Entonces,
ya a algunos les caía muy lejos. ¿Quién es el tal Jesús? O sea, sí está bien celebrar la resurrección, pero ¿de quién? Entonces, este material de parábolas, de dichos, de milagros, llegó un momento que se volvió tan importante como la narración de la pasión. O sea, la pasión era importante, pero antes dice, bueno, ¿y quién fue este Señor? ¿Qué doctrina nos dejó? ¿Qué nos enseñó? Y entonces un escritor que llamamos Marcos decidió juntarlo y añadirlo en esos relatos de la pasión que ya existían. O sea, había narraciones de las bienaventuranzas, narraciones de los milagros, narraciones de la cena, narraciones de los enfogonamientos que Jesús cogía con la gente del templo. Entonces él completa la edición y la presenta como el segundo. Si vamos a ver, técnicamente sería el primer evangelio. Es escasamente creo que es a menos de 50 años de la muerte de Jesús, cuando ya está, vamos a usar palabras de hoy en día, cuando está ya en la imprenta, cuando está ya en la distribución. Y eso les preocupa a todos y les alaba a todos. Ahora, esta parte tenía que expresar con un nuevo enfoque, que Jesús era hijo de Dios desde el momento de su bautismo. Porque en Marcos empieza el Evangelio diciendo que cuando Jesús se bautizó, una voz del cielo dijo: tú eres mi hijo amado. De esta forma quedaba claro a los lectores que Dios lo reconocía a Jesús como hijo ya en ese momento. O sea, estiramos el proceso. Estiramos ya no solamente muerte y resurrección, sino con el material acumulado ya nos damos cuenta de que en un momento dado Dios se manifiesta y le dice: eres mi hijo. Ese momento no es el momento de pasión, es el momento de resurrección, el momento de salir del huevo, del salir del cocún, del salir del mundo en el cual está metido. Se manifiesta, podríamos decir, es una primera manifestación, una primera epifanía de Jesús. Y se manifiesta como: este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Son las palabras que se oyen, que nos cuenta el evangelista. En el Evangelio de Marcos afirma que Jesús es hijo de Dios desde el día que Juan lo bautizó. Nunca aparece nadie reconociéndolo ni llamándolo así durante su vida. Solo después de su muerte, un ser humano descubre por primera vez el secreto. El centurión romano que estaba al pie de la cruz, al verlo morir, exclama: verdaderamente era hijo de Dios. Y nadie más. Fíjense que es interesante que la primera gran profesión de fe en los seguidores de Jesús le hace un romano, le hace un extranjero, un maldito, un seguidor de Dios sabe qué. Es la primera profesión de fe. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea, ya hay un paso siguiente. Y un paso siguiente es no solamente la muerte y la resurrección, sino los milagros, la pasión. O sea, es como si fuéramos de atrás hacia adelante. O sea, la muerte y resurrección es el final de un proceso. Ahora vamos a ver el proceso. Y en ese proceso una figura, un link importante va a estar en el centurión. Unos años más tarde la reflexión de la Iglesia entró en una tercera etapa. Y esta etapa fue cuando los cristianos comenzaron a enseñar, iluminados siempre por el Espíritu Santo, que Jesús no había sido hijo de Dios en secreto. O sea, un hijo que de repente le aparece al Padre, como que eso que si no sabíamos, que nos ha engañado, no nos ha engañado. La filiación divina de Jesús era en realidad conocida por sus discípulos y que estos habían llegado a confesar públicamente este dato de Jesús. Los cristianos comenzaron a enseñar eso, que Jesús era hijo de Dios, y poco a poco lo van extendiendo, lo van diciendo a los demás. Hubo algunos que estos sí Jesús les había prohibido que dijeran quién era, etcétera. Recordemos el diálogo que tiene cuando confirma a Pedro con sus hermanos y demás. No hablen de esto hasta después en Jerusalén, hasta después de la resurrección. Bien. Jesús en esta etapa, la filiación divina era conocida por sus discípulos y con estos había llegado a confesar públicamente este dato. Ahora, esto va a traer un nuevo añadido. Justo en esta época aparecieron unos evangelios nuevos, los de Mateo y Lucas. Y estos autores, al escribir su obra, incorporaron la nueva idea de que habían descubierto. La nueva idea en estos evangelios es de proclamar que Jesús es declarado hijo de Dios en público.
Ya no es en el rumor, en el chismorreo, en tú sabes qué, pero no, abiertamente van a proclamar que efectivamente Jesús es Hijo de Dios. Y por tanto hay que ser consecuentes con ello. Por ejemplo, ejemplos en los cuales, valga la redundancia, se nos habla de que Jesús es Hijo de Dios. Después que Jesús camina sobre las aguas del mar de Galilea, dice Mateo que todos los discípulos arrodillados le dicen: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. O sea, están que con el agua al cuello, están que se hunden. Cuando uno está así, dice, canta pues eso, hasta la quinta sinfonía. Para ellos proclamar verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Por ejemplo, después de que Jesús camina sobre las aguas, dice Mateo que todos los discípulos arrodillados le dicen: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Mateo 14:33. Y cuando Jesús pregunta a sus discípulos qué opinan de él, hace una encuesta, hace un poll, a ver qué es lo que opina la gente. Pedro, bien machito él, bien afrentado, le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Se está publicando ya la divinidad de Jesús. Y cuando muere Jesús en la cruz, en vez de decir como Marcos, que solo el centurión romano lo reconoce, dice que todos los guardias que estaban con él confiesan a coro: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Quién se copió de quién? No lo sabemos, pero el punto es que estaba ya en el medio ambiente, algo que Dios habían asistido, que habían contemplado y que no habían entendido. Lucas va más allá todavía y dice que Jesús mismo se encargó de revelar a sus discípulos que él era el Hijo de Dios. ¿Cuándo ocurre esto según Lucas? Cuando les dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera contárselo. Lucas va más allá de lo que es el Evangelio de Marcos, pero está ahí reconociendo la divinidad de Jesús. Ahora, pero cuando Mateo y Lucas estaban concluyendo sus respectivos evangelios, que empezaban al igual que Marcos con la escena del bautismo de Jesús, apareció un nuevo material en los últimos tiempos en las comunidades. ¿Y qué material es ese? Pues nada menos que los relatos de la infancia de Jesús. Ahora, ¿cómo han surgido esos materiales? Esos materiales forman parte de una cuarta etapa de reflexión de la Iglesia. Los cristianos que amaban y seguían fervientemente a Jesús querían saber más todavía sobre su vida. Quiénes fueron sus antepasados, en dónde había nacido, dónde se había criado. Y en esta búsqueda de información hicieron un nuevo descubrimiento: que Dios había hecho a Jesús hijo suyo no solo en el momento del bautismo, sino más atrás todavía, en el momento en que mismo de su concepción, cuando su madre, la Virgen María, lo engendró, ya era el Hijo de Dios. Eso va a cambiar completamente las cosas, completamente la historia de la salvación, completamente nuestra cercanía a Dios. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información.
Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que este sábado tenemos una jornada de oración y de reflexión de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la parroquia San Columba, situada en la calle 25 en Manhattan, en el condado de Manhattan. Allí les esperamos. Estamos haciendo las diligencias, no se lo prometo del todo, pero vamos a intentarlo. Y es que transmitamos la jornada de reflexión por internet. Ya les avisaríamos, esténse pendientes el sábado de 10 a 3 de la tarde, sea en YouTube, sea en Facebook, sea en lo que podamos hacerlo, ir transmitir, haciéndolo para que ustedes también puedan disfrutar de esa jornada de oración. Bien, seguimos. Mateo y Lucas estaban concluyendo sus respectivos evangelios, que empezaban al igual que Marcos con la escena del bautismo de Jesús, y conocieron un nuevo material que había aparecido en los últimos tiempos en sus comunidades, nada menos que los relatos de la infancia de Jesús. Un añadido más. Ahora, ¿cómo habían surgido esos relatos? Forman parte de una cuarta etapa de reflexión de la Iglesia. Los cristianos, que amaban y seguían fervientemente a Jesús, querían saber todavía más sobre su vida. ¿Quiénes fueron sus antepasados? ¿En dónde había nacido? ¿Dónde se había criado? Y en esta búsqueda de información hicieron un nuevo descubrimiento. Y es tan sencillo como que Dios había hecho a Jesús hijo suyo, no en el momento del bautismo, sino más atrás todavía, en el momento mismo de su concepción. Cuando María, la Virgen Madre, lo engendró, ya era el Hijo de Dios. Al aceptarse esta nueva idea, los relatos de la niñez de Jesús también pasaron a ser importantes para los cristianos, y obviamente hubo que incluirlos en los escritos. Nacieron así los relatos de la infancia, en los que se reconoce expresamente a Jesús como Hijo de Dios. Como ven, son etapas que abarcan las 3 primeras generaciones. Del año 0 al 40 la primera, del 40 al 80 la segunda, del 80 al 120 la tercera generación. El Evangelio de Juan se calcula que se terminó de redactar a finales de la década de los 90. O sea, segunda, tercera, casi tercera generación de cristianos. Y entonces van buscando más, preguntando más, cuestionando más, investigando más. Ya no es solamente la pasión, ya es el mensaje que fue dejando, el recuerdo, pero que nació, que creció, quién era su gente, quién era su familia. Es la época, por ejemplo, en la cual aparece la narración de la concepción inmaculada de María, de la anunciación, cuando el ángel se la visita, etcétera. ¿Por qué se hace esa hincapié? Porque había corrido entre las comunidades judías contrarias al cristianismo, que dice tanto, pero el Jesús ese que ustedes alaban y que todos veneran es hijo de una violación. Entonces, ¿por qué? Porque según la leyenda, María fue violada por un soldado del ejército romano, seguidor de la diosa Mitra, y por tanto él era un producto de una violación. Entonces ellos tienen que espérate un momentito, ¿qué fue lo que nosotros conocemos? Empiezan a aflorar narraciones, y Lucas se ha dedicado a investigar, buscar, narrar, contar, para poner por escrito. Al acercarse a esta nueva idea, los relatos de la niñez pasan también a ser importantes, y por tanto la niñez va a ocupar un espacio, sobre todo en Mateo y en Lucas. ¿Por qué Mateo y Lucas? Porque Mateo, recordemos una cosa muy importante, dirige su evangelio, su síntesis del mensaje de Jesús, a ex judíos, a comunidad cristiana que habían sido originalmente judíos, que habían dado el paso del judaísmo al cristianismo. Y entonces andan cuestionando, andan preguntando, y él les cuenta lo que sabe. Y Mateo le ocurre, lo que pasa es que la comunidad de Mateo es mucho más universal. Es omnia pecora dei, que se decía en latín antes. Todos los animales del mundo, todos los animales de Dios entraban en esa comunidad, el carácter universal de la llamada a la salvación. Ahora,
Fueron pasando los años y cerca ya del final del primer siglo la Iglesia entró en la quinta y última etapa de su reflexión sobre este tema. Los cristianos, remontándose más atrás aún en el tiempo del nacimiento de Jesús, llegaron a una nueva conclusión: que Jesús como persona era hijo de Dios mucho antes de haber nacido. Mejor dicho, que desde siempre había sido hijo de Dios, que nunca había empezado a ser hijo de Dios, porque existió como tal desde toda la eternidad. La persona de Jesús no comenzó a existir cuando María quedó embarazada, sino que preexistía desde antes de la creación del mundo en el cielo junto a Dios. Hay que tener en cuenta en qué mundo se va desarrollando el mensaje de Jesús. Un mundo en crecimiento, un mundo en crisis, un mundo que cuestionaba las cosas y un mundo que va a dar soluciones a las cosas. Pero para ellos va a ser la figura de Jesús, la van a ir descubriendo, descubriendo. Lo que pasa es que los evangelios los tenemos colocados pues en patas arriba. Primero el nacimiento, con Mateo y Lucas, después el mensaje y al final la crucifixión. Sin embargo, los textos se empezaron a reunir desde la muerte y la resurrección. Son los relatos más antiguos que tenemos de la vida de Jesús. En esta época va a ser cuando va a escribir su Evangelio Juan, y a él también se le había ocurrido empezar igual que los otros tres desde el bautismo de Jesús. O sea, el bautismo de Jesús fue un momento clave en la vida de él y en la vida de la comunidad. Va a ser un momento en el cual él deja su anonimato y comienza realmente su vida entre nosotros. Cuenta la tradición de los evangelios apócrifos de que Jesús pues era un simple carpintero, ayudante de su padre, trabajaría para aquí, chapuzas del pueblo, chapuzas en Cafarnaún. Pues no es casualidad que Jesús anduviera por Cafarnaún. El lago de Tiberíades es un lago que le ha dado vida por miles de años a todos los habitantes de la zona. Entonces, cuando los romanos, que eran gente muy práctica y con una gran visión de futuro, establecen las vías de comunicación en todo el imperio, una de las vías romanas que viene desde Egipto y conecta con Siria para ir a Roma, pasa por Galilea, pasa por cerca del lago. ¿Por qué pasa por cerca del lago? Pues muy sencillo, para coger agua. No había las neveras que tenemos hoy en día para tomar agua. Por ahí subiendo hay caminos más cortos para llegar a Roma, pero se arriesga uno a quedarse sin agua. Se subía, se repostaba agua, se continuaba. Ahí empieza la fama de Pedro, la fama de la ciudad de Cafarnaún. Pedro va a vivir allá, los apóstoles van a vivir allá, se van a negociar, y el negocio que ellos van a hacer va a ser el de la predicación. Solamente cuando quieren pescar se van a Galilea. Era su mundo conocido, y parecen y eso, si alguno de los oyentes sabe contestarme, por favor, ¿por qué razón los pescadores pescan de noche? ¿Por qué razón es al amanecer donde vuelven a la orilla? Miren, de pescado yo sé comérmelos y sé la calidad y demás, pero de pesca soy una calamidad. Pues Jesús va donde Pedro y donde Pedro y sus amigos buscando trabajo. No había seguro social, no había nada de nada, pero había necesidad de comer, y había necesidad de vestir, y había necesidad de cuidar la familia, y se fue a trabajar allá, y ahí es donde se establece la amistad, y de esa amistad es fácil después que el otro diga, deja tus cosas y sígueme. El otro sabía qué es lo que estaba haciendo. Claro, no sabían las consecuencias últimas, pero ahí estaban. Entonces toda esta época se transcribe para que todos sepan, conociendo su mensaje. En esta época, como les decía, se escribió el Evangelio de Juan, y a él también se le había ocurrido empezar igual que los otros tres desde el bautismo de Jesús. Pero luego se dio cuenta de que quedaría más completo si agregaba esta nueva doctrina. Y por eso, en vez de agregarle los relatos de la infancia como Mateo y Lucas, se fue más allá todavía y añadió como prólogo de su Evangelio un canto hermoso que cantaban los cristianos en sus reuniones litúrgicas, y que empezaba precisamente así: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Bien,
Hoy, cuando leemos los evangelios, empezamos por la infancia de Jesús, seguimos con su infancia pública y terminamos con su muerte y resurrección. Sin embargo, los escritos fueron escritos al revés. Primero se compuso la muerte, después la resurrección de Jesús, luego su vida pública y finalmente su infancia. Son maneras distintas de acercarse a la historia, de acercarse a la vida, de acercarse a las realidades de cada día. El motivo de esta tarea inversa fue la comprensión gradual de Jesús como Hijo de Dios. O sea, ¿por qué se hizo así? Para que fuéramos conociendo poco a poco. O sea, porque si hubiera venido un ángel, por así decirlo, el mismo Jesús, y hubiera presentado su divinidad, desde el principio no lo hubiéramos creído. No hubieran creído en el siglo I y menos hubiéramos creído hoy en día, porque no nos llegaría la fidelidad de la tradición. Él interviene de una... ¿Por qué interviene de esa manera? Eso ya es otra historia, pero interviene de esa forma. Es un libro al revés. Cuando los evangelios empezamos por la infancia, seguimos con su vida pública y terminamos con su muerte y resurrección. Sin embargo, como les digo, fueron escritos al revés. Primero se compuso la muerte y resurrección, luego su vida y finalmente su infancia. El motivo fue la comprensión gradual de Jesús como Hijo de Dios. En efecto, en un primer momento, la resurrección de Jesús fue el único dato de su vida digno de mencionarse, el único evangelio. Esto explica por qué las cartas de Pablo y los hechos de los apóstoles nunca cuentan ningún hecho histórico de la vida de Jesús, fuera de su muerte y resurrección. Los episodios anteriores no tenían mayor importancia ni valor, ni merecían ser contados, pues se pensaba que en él todavía no era Hijo de Dios. O sea, ¿para qué vamos a contar si lo que nos interesa es esto? Si él no era Hijo de Dios, es Hijo de Dios a partir de la muerte y resurrección. No. Pero cuando los cristianos reflexionaron más sobre la identidad de Jesús y entendieron que era Hijo de Dios, ya durante su ministerio no hubo dificultad en recopilar toda la información sobre su vida pública, sus dichos y sus milagros. Entonces la vida pública de Jesús cobró también tanta importancia y entró en la categoría de evangelio y fue incluida en la obra que compuso Marcos. Esa es la razón. Costó trabajo, pero se aclaró. Tiempo después, los estudios referentes a la figura de Jesús siguieron progresando. Se comprendió que Jesús era Hijo de Dios desde su misma concepción, y así los relatos de la infancia también pasaron a ser importantes y pudieron ser añadidos como Evangelio en los escritos posteriores de Mateo y Lucas. Finalmente, con la iluminación del Espíritu Santo, se supo de la preexistencia de Jesús como Hijo de Dios desde antes de su nacimiento. Y entonces el cuarto Evangelio incluyó la novedad, el himno en su prólogo. Miren, hay que tener en cuenta que los primeros discípulos no piensan que tenían ciencia infusa, que les decían las cosas una vez y ya se hartaban de ello. No entendieron de golpe. No entendieron de golpe en realidad quién era Jesús. Lo fueron descubriendo de a poco, con esfuerzo, con reflexión y con oración. ¿Cómo pretenden ustedes conocer a Jesús? ¿De un cantazo? ¿O porque han ido a un retiro y ya se les han convertido, han ido a una cursilla, han ido a una ultrella, lo que sea? No. Dios actúa de otra manera. Nuestra cabeza es un cerebro electrónico, por así decir, es una computadora. Con lo que la alimentemos nos va a responder. Si lo mismo nos ocurre en el mundo de fe, con la fe que hemos recibido, así nos va a responder Dios. Los primeros cristianos, por tanto, para ellos la figura de Jesús lo fueron descubriendo de a poco, con esfuerzo, con reflexión, con oración. La persona de Jesús era tan misteriosa, tan inconcebible, tan fuera de toda lógica, que llevó muchos años convencerse de que Jesús, que había comido con ellos, caminado con ellos por sus plazas, entrado y dormido en sus casas, a quien habían visto y tocado, era nada menos que Dios en persona, que los había visitado en la tierra a los tres. Hoy también nos cuesta creer que Jesús siga vivo entre nosotros, que continúe paseando en medio de nuestras calles y asista a nuestras reuniones, porque la persona de Jesús en parte sigue siendo desconocida para muchos creyentes. Por eso debemos hacer el mismo esfuerzo de aquellos primeros cristianos y poco a poco entender quién es este Jesús que pasó por la tierra y que continúa aún vivo de una manera misteriosa. Solo así, gradualmente, como los evangelistas, podremos saber qué quiere de nosotros hoy, ahora que lo estamos conociendo cada vez mejor.
que vayamos descubriendo Jesús, sobre todo en estos tiempos que nos acercamos a la pasión y muerte y resurrección. Recordemos, de la resurrección se pasa la vida, de la vida al recordar, el recordar es vivir y es actualizar. Si queremos conocer a Jesús, tenemos un largo camino que comienza con el primer paso. Busquémoslo en nuestro corazón y busquémoslo en el Evangelio. Sería interesante que sacáramos como propósito leerse, aunque sea el Evangelio de Lucas. Empiecen a leerlo, verán que es interesante y qué les dice. Y nada más, simplemente les pido una oración para que Descubriendo el siglo XXI pueda seguir siendo un instrumento de paz, instrumento de alegría, instrumento de evangelización para todos ustedes. Que Dios les bendiga para todos. Hasta el próximo jueves, si Dios permite. Aquellos que puedan asistir al retiro, les esperamos. Un abrazo, que Dios les bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.